Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info.espadaweb@gmail.com para, compartir ideas, dar opiniones, lo que tú quieras. También puedes compartir el programa, de hecho, con toda libertad, subirlo a tus propios canales, hacer lo que quieras con él, de manera que dé vueltas ahí por el mundo. Pero sabes que sobre todo, no te lo puedes perder. Bueno, tema para hoy. Tenemos un tema muy profundo que que el planteamiento mismo, si lo sabemos abordar, si lo sabemos traer a nuestra vida cotidiana, que ese va a ser nuestro desafío hoy y quizá en la siguiente ocasión, podría replantear totalmente nuestra manera de enfocar la existencia, nuestra manera de entender lo que algunos llaman la imago Dei, la imagen de Dios, y vamos a trabajar como a tres niveles. Uno de los niveles es el nivel teológico, es decir, entendiendo eso mismo, la imagen de Dios, lo que entendemos por Dios. Otro nivel que va a correr paralelo a este es el nivel psicológico, entendiendo que cada vez que hablamos de ese Dios, estamos hablando también de lo inconsciente, ¿no? De lo que la psicología denomina lo inconsciente. Y también hablaremos de un nivel histórico. Es decir, llevaremos esta relación del ser humano con Dios, del ego con lo inconsciente, a la historia y la relación de los profetas, la relación de los distintos avatares o encarnaciones divinas con ese Dios. Es decir, quizás una pretensión muy grande esta, pero bueno, no es mía, sino que es de Jung, Carl Gustav Jung, que escribió, dentro de todos los libros que escribió un montón y muy profundos, escribió uno que se llamó Respuesta a Job. Y bueno, él dijo poco antes de morir que tenía ganas o hubiera tenido ganas de reescribir todos sus libros. Pero hizo esta salvedad, dijo menos Respuesta a Job. Como diciendo que en Respuesta a Job había algo tan profundo y tan radical que él no se atrevía a tocar ese libro. Ese libro era producto, de hecho lo escribió después de una enfermedad muy fuerte y con mucha fiebre que tuvo, casi como un despertar, una intuición muy profunda, una revelación, y ahí escribió este libro. Vamos a basarnos en los comentarios que hace Edward Edinger, un analista de la línea de Jung, un junguiano, muy interesante Edinger, lo recomiendo mucho. Y bueno, Edinger va como analizando el libro Respuesta a Job y trayéndonos algunas intuiciones muy interesantes. Eh, Respuesta a Job se basa en el libro de Job, obviamente, el libro de la Biblia. Y es un libro muy interesante porque si no lo conocemos, voy a más o menos dar unos bosquejos. Se trata de que un día está Dios ahí en el cielo haciendo lo que hace Dios en el cielo, que es casi nada, básicamente, está ahí descansando. Y pasa por ahí el diablo, que tampoco tenía mucho que hacer, quizá un domingo por la tarde, y el diablo le propone entonces a Dios, ¿por qué no torturar a un tal Job que estaba ahí en la tierra haciendo sus cosas, que de hecho era un tipo muy bueno? Job era un tipo bueno, era un tipo cumplidor, el clásico que va a misa, que hace todas sus oraciones, en este caso era judío, así que cumplía con todo, la Torá al pie de la letra, un tipo intachable. Y la propuesta del diablo es, fíjate, si yo lo torturo,
¿cómo va a blasfemar contra ti? Y Dios entonces le dice, no, Job no va a blasfemar contra mí, así que tortúralo tranquilo, pero no lo mates. Entonces, bueno, todo el libro de Job, para hacer un resumen así por arriba, habla de Job siendo torturado de mil maneras, que le matan a la familia, que le matan el ganado, que se le secan los sembradíos, que se le mueren hasta los siervos, siervos con S, ¿no? Porque en mi hablar no se nota la diferencia, pero bueno, siervo con S. Y encima lo enferman con unas llagas que le cubren todo el cuerpo que el tipo no se puede ni mover. En esa decrepitud, miseria no sé, desproporcionada tortura, vienen unos amigos de él, que son tres, y después aparece un cuarto, y le dan consejos, ¿no? Cada uno le va diciendo más o menos como diciendo, mira, esto te pasa por esto, ¿no? ¿Por qué no haces tal cosa? Veo que cuando uno tiene problemas en la vida, siempre aparece alguno que le da un consejo que a veces no tiene nada que ver y uno lo escucha por respeto, pero a veces no cuadra. Bueno, esto le pasaba a Job, con sus tres amigos y un cuarto que aparece después, más joven. Y su esposa, además, que lo único que le dijo es, ¿por qué no blasfemas si te mueres? Eso le dijo, como diciendo, ¿por qué no lo mandas a Dios al cuerno y te mueres de una vez y ya está? Así que esa era la situación de Job. Es el planteamiento de un tipo que peor no le puede ir, ¿no? Si a usted cree que le va mal en la vida, bueno, a Job le fue peor. Siempre le va a ir peor a Job. Entonces, es el dilema básico que plantea Jung en este libro de por qué me pasa lo que me pasa. Es la respuesta a ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Usted nunca se preguntó por qué le da la gripe a usted y no al vecino. ¿Por qué el vecino sigue haciendo sus cosas y usted está con una gripe que no puede ni moverse? ¿Por qué a usted le pasan ciertas circunstancias desagradables, complicadas, mientras que a otros no? Bueno, esa pregunta que todo ser humano se ha hecho y se hace continuamente es lo que este libro, Respuesta a Job, pretende responder y yo creo que lo hace de una manera única, que nadie lo había planteado así. Así que vamos a comenzar viendo 5 maneras que cuenta Edinger basándose en Jung en que el ser humano responde a esa pregunta. Para iniciar el tema, 5 maneras en que respondemos la pregunta de ¿por qué a mí? Dice que hay un salmo, el Salmo 89, hay 150 salmos en la Biblia atribuidos al rey David, que los escribió expresando toda la gama de emociones humanas, tristeza, alegría, no sé, solicitud, lo que fuera. Y hay uno especialmente que es el 89, que tiene que ver con aquel momento donde a los judíos se los lleva presos a Babilonia. Entonces los judíos en ese salmo reflejan una especie de ¿por qué a nosotros? Es una especie de preguntarle a Yahvé, a Dios, ¿no dijiste que habías hecho un pacto con nosotros? Que Abraham y todo eso, y que éramos el pueblo prometido, la tierra prometida íbamos a conseguir, éramos el pueblo elegido. ¿En qué quedó todo eso? ¿No nos prometiste que iba a ir todo bien? ¿Por qué nos haces esto? ¿No? Es esa pregunta del ser humano de ¿por qué a mí? Entonces muchos judíos ni siquiera se atreven a leer este salmo, se rompen en lágrimas en la mitad de él, porque es tan grande el dolor por esa tristeza de lo que le pasó. Un dolor que quizá nosotros no podemos comprender porque no tenemos esa identidad a nivel pueblo que un judío sí tiene. Entonces la pregunta es ¿por qué a mí? La primera de las formas de responder esta pregunta es Dios me castigó por mis pecados. Es esa idea de algo habrás hecho, ¿no? Entonces, una persona tiene algún problema y sale otro que dice, bueno, vaya a saber lo que hizo para que le esté pasando esto, ¿no? A quién ha fastidiado, qué cosa ha hecho antes y ahora la está pagando. Esta idea de que hay una especie de compensación infinita, universal, de que si uno mete la pata en algún momento la va a pagar. Y esto trae la idea de un juez, ¿no? Entonces, la gente que responde al por qué a mí con Dios me ha castigado por mis pecados, piensa en un Dios con forma humana, con ojos que ven y con una mano que anota, que apunta en un libro, todo lo que uno hace. Ese Dios es un Dios muy consciente. Quedémonos con eso como cosa importante. Para quien ve
a Dios como el que premia o castiga, ¿no? Las abuelas cuando éramos pequeños nos solían decir, Dios te va a castigar por hacer eso, ¿no? Esa idea a veces se nos queda muy grabada y tenemos la idea de que hay, bueno, eso, un Dios que está anotando todo, apunta lo que hago yo, lo que hace el otro, no sé cómo, pero debe tener un montón de escribas que van tomando nota de lo que hacen todas las personas en el mundo y castigando, premiando según eso. Dice, por ejemplo, no sé, ahí el fulano 2533 ayer metió la pata, así que la semana que viene le vamos a traer un problema para compensar eso. Entonces esa es la primera de las posturas, postura muy extendida. Algo habré hecho, me lo merezco, ¿no? Me lo merezco. Si lo estoy padeciendo es porque realmente algo habré hecho. Siguiente respuesta posible es, el culpable es Satán. Vio que cuando Adán comió la manzana o el fruto prohibido y Dios apareció y le dijo, ¿por qué lo comiste? Adán señaló a Eva y dijo, ella me lo dio. ¿No? Está en la Biblia eso, ella me lo dio. Y si siguiéramos esa línea de pensamiento, si Dios le hubiera preguntado enseguida a Eva, ¿y tú por qué comiste? Y Eva hubiera señalado a la serpiente y hubiera dicho, ella me lo dio. Entonces, esta idea de que siempre hay un otro que me tienta, esa es la idea maniquea. La anterior, la de Dios me castiga, es una idea que aparece, por ejemplo, en el profeta Jeremías, que le está diciendo constantemente al pueblo de Israel, ustedes están, no sé, padeciendo esto y van a padecer aquello porque hicieron tal cosa antes. Mientras que esta visión maniquea de Satán es como que hay un otro que viene y me fastidia a mí. Yo estaba bien, pero ese fue el que me tentó. Entonces es echar la culpa a un otro que también está muy despierto, muy activo, muy consciente y está ahí intentando convencerme de que yo haga lo que no quiero. Y finalmente puede vencer mi voluntad y lo hago. Entonces ese es el maniqueísmo. La visión maniqueísta pone eso como una especie de Hormuz y Arimán, ¿no? Lo bueno y lo malo que luchan eternamente. El malo queriendo siempre desarreglar las cosas que el bueno, Dios, quiere hacer. Tercera forma, algo bueno se derivará de ello. Mucha gente piensa, y bueno, por algo será, ¿no? Si me pasó esto, ¿qué lección tengo que aprender de aquí? ¿No? ¿Qué puedo aprender de esto? Seguramente cosas buenas vendrán, es decir, ganar experiencia, si esto me pasó y yo estuve desprevenido, la siguiente vez estaré más atento, por lo tanto esto me permite crecer. Entonces vemos que la visión de algo sacaré de esto, que Edinger dice tiene mucho que ver con la visión de Pablo, Pablo de Tarso, San Pablo, que decía eso bueno, Dios nada te lo manda gratuitamente. Si te mandó, no sé, una peste, una dificultad económica, una complicación laboral, para algo es para edificación, es para que crezcas. Todavía aquí, en los tres casos, estamos imaginándonos un algo que está fuera nuestro, pero que es muy consciente, ¿no? El que sea ateo dirá, es la vida la que me lo está mandando, pero bueno, siente que la vida es como una persona con ojos, oídos, boca, manos, y que realmente es consciente e inteligente, es racional, va viendo todo lo que pasa y según hay una ley muy estable que según lo que pase, eso va haciendo. La cuarta manera, es decir, respuesta al por qué a mí, es mera casualidad. ¿Por qué me pasó esto? Porque sí, no hay una razón. Es decir, ¿por qué me cayó este piano en la cabeza mientras iba caminando por la calle? Por casualidad, porque justo pasé yo. Si hubiera pasado otro, le pasaba a otro y no a mí. Mientras que los anteriores uno diría, no, es porque el diablo metió la cola, otro diría, porque Dios me castigó, el piano me cayó porque yo el otro día lastimé a tal persona. El tercero, el Paulino, diría, bueno, Dios me envió, o la vida me envió este piano en la cabeza y me mandó al hospital para que yo en el hospital conociera a tal persona que finalmente fue mi esposa, por ejemplo, ¿no? Gracias a ese piano. Esta opción, la cuarta, dice, no sé, mera casualidad. Eso nos permite vivir en un mundo estoico, un mundo frío, un mundo donde no hay razón para las cosas, no hay coherencia alguna y no hay nadie más. Un mundo donde son bolas de billar que se golpean unas contra otras y producen resultados
imposibles de anticipar, ¿no? Como un mundo de azar, ¿no? Azaroso. Eh, Eso nos da, por un lado, una posibilidad de enfriarnos y de tomar las cosas así como vienen. Decir, bueno, no puedo hacer nada, no las puedo evitar, eh, soy demasiado pequeño para todo esto. Esta es la visión científica, es la visión normalmente atea o la visión agnóstica. Agnóstica significa a, no, gnosis, conocimiento. Es decir, no sé. Entonces, a la pregunta de, ¿hay una sabiduría que lo maneja todo? ¿Existe un Dios? No lo sé, dice el agnóstico. No dice no lo hay, dice no lo sé. Ese es el agnóstico. El ateo directamente afirma no lo hay. Pero en ambos casos la sensación es estoy a la buena de la vida. Es decir, no tengo control de nada y no hay nadie. No hay nadie en este mundo. No hay nadie que esté manejando los hilos, ¿no? Decía Alan Moore, este dibujante de cómics tan famoso, que decía, se habla mucho de las conspiraciones, de que la banca judía y de no sé qué, de que los Rockefeller y el Club Bilderberg y todo eso, que es difícil de pronunciar, Bilderberg, eh, pero sin embargo, dice él, la realidad, haciendo eco de esta visión, es mucho más aterradora. Dice, no hay nadie que esté manejando nada. Estamos en un caos total, ¿no? Ese es el planteamiento de Alan Moore y es el planteamiento también de esta visión muy estoica, como diciendo, bueno, lo que venga me lo aguanto. No es que estoy pagando nada, no es que hay un diablo que metió la cola, no es que tenga que aprender nada, simplemente es lo que pasa. Es como el dicho ese de es lo que hay. Esa es la cuarta forma. Ahora Jung le da una vuelta pero colosal y lo plantea así. Fíjese, pregunta, ¿por qué a mí? Dice Jung. Dice, Dios o la vida, ¿no? O lo inconsciente, juguemos con los términos con facilidad porque estamos hablando de lo mismo, es una antinomia semiconsciente. Antinomia semiconsciente. ¿Qué quiere decir antinomia? Antinomia es una coexistencia de cosas contrarias, ¿no? Entonces, no es bueno, pero tampoco es malo. Es bueno y malo. Es lindo y feo, es grande y pequeño, es tonto e inteligente, es consciente e inconsciente, a la vez. Es una antinomia. No dice, es un Dios consciente que está apuntando todo, súper inteligente, se da cuenta de cualquier error que yo cometo. No. Está diciendo es una antinomia. Él no quiere ni mi bien ni mi mal. Quiere las dos cosas a la vez. Por momentos una, por momentos la otra. No hay una definición, no se define. No es esto o aquello, es las dos cosas a la vez. Es una potencialidad infinita para hacerme mal o bien. Al mismo tiempo dice que es semiconsciente. Semi. Es decir, no está diciendo, hay un Dios que te está mirando, ojo, si vas al baño, el ojo te ve. No, está diciendo, es semiconsciente, el ojo de repente está adormecido, ni se entera. Se entera por momentos de cosas, de partes, pero no del todo, ¿no? Semiconsciente. Entonces, respuesta de por qué a mí, Dios es una antinomia semiconsciente y esa es lo que se retrata en Job, cuando el diablo tienta a Job y acciona de maneras que Dios, porque uno siempre se hace esta pregunta, muy bien, existe el diablo, genial, ¿por qué Dios no lo elimina? Si el diablo es el que tienta, el diablo es el que hace el pecado y el pecado nos trae problemas, a Dios no le gusta el pecado, nosotros lo fastidiamos porque pecamos, ¿por qué no corta por los sanos, va, mata al diablo y se acabó la historia? ¿Por qué? Respuesta de Jung, porque Dios es una antinomia semiconsciente. Dios no está enterado de todo realmente lo que hace el diablo, ¿no? El diablo es una parte de lo inconsciente, divino o humano, como uno quiera, del inconsciente colectivo, pero no, la otra parte del inconsciente colectivo no es totalmente consciente de esa parte como para eliminarla. Es como una especie de miasma que se mueve, lo inconsciente. No es un alguien. Por eso a veces se hace la salvedad de no decir el inconsciente. Ah, sí, estamos hablando del inconsciente. No, de lo inconsciente. Cuando decimos lo, es como quitarle la humanidad. Porque si no suena a persona, suena a un tipo que tengo dentro, que es el inconsciente,
que es un alguien que me está fastidiando la vida, que me trae, por ejemplo, estrés cuando yo quiero estar bien, me trae tristeza cuando yo quiero estar contento y cosas así, ¿no? O hace que me ría cuando tengo que estar serio. Eso es el inconsciente, digo yo. Entonces, ¿cómo hago con ese tipo? ¿Por qué ese tipo me lo está haciendo a mí? Respuesta de Jung, no es un tipo, no es un alguien consciente, es semiconsciente. Él casi ni se entera, está como adormecido, como un borracho, ¿no? Que no se entera del todo de lo que está haciendo. Entonces no lo podés criticar, no te podés enojar con él, porque no te lo está haciendo a vos, no lo está haciendo a propósito. Está como ahí medio atontado, ¿no? Y a la vez es antinómico, es decir, no es Dios super puro o es del diablo, es malo, ¿no? Maniqueo. No, 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 es las dos cosas al mismo tiempo. Es amoral. Uno no puede a una persona amoral, amoral significa que desconoce la diferencia entre lo moral y lo inmoral, porque el moral es el que cumple todo, lo bueno. Uno le puede decir, estás comportándote un poco inmoral, ¿eh? Y la persona va a corregirse. El inmoral es el que al revés, hace todo lo malo, digamos. Y uno le puede decir, estás siendo muy inmoral o te estás volviendo moral y el tipo se corrige también, se pone en su nicho. Pero el amoral, uno no le puede decir nada, porque el amoral ni se entera. El amoral justamente no sabe si es moral o inmoral. Entonces, lo que dice Jung es lo inconsciente, o, traspolémoslo, la vida o Dios, no es ni bueno ni malo, y además de ser amoral, o sea, no es que no es ni bueno ni malo, pero sabe lo que es el bien y el mal. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Entonces, si manda un maremoto y mató un montón de gente, no se siente mal como me siento yo porque tengo culpa, porque pienso que tengo que ser bueno. No lo tiene eso. Y al mismo tiempo es semiconsciente. Mandó el maremoto y no se enteró. Ese es el planteamiento de Job. Entonces, Job se va a enfrentar con un Dios, o traigámoslo a nuestro plano cotidiano, Job es mi ego, no mi ego, yo, el ego. Eso es Job, ¿no? Que en la historieta o en la metáfora de este cuento está personificado como un señor llamado Job, que a su vez se enfrenta a Dios, nada menos, y al diablo, que es el que lo está torturando, pero Dios en algún momento aparece en la historia y lo confronta y le dice cosas como, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba construyendo el mundo? Cuando todo esto era un torbellino, un lío y los volcanes explotaban y yo ordené todo esto, ¿dónde estabas tú? Esa confrontación le hace Dios a Job. Bueno, ese Dios es lo inconsciente en nosotros, lo inconsciente, no lo inconsciente mío de Pablo, lo inconsciente en todo, ¿no? Lo inconsciente, que no es un señor, no tiene conciencia moral. Entonces, dice Edinger, el libro de Job está lleno de visiones psicológicas, lleno de visiones psicológicas. La primera de ellas, fíjese, la providencia specialis, en latín, providencia specialis. ¿Qué significa eso? La idea del elegido. ¿Vio en las películas que siempre aparece, como en Matrix, que Neo es el elegido, ¿no? Frodo en El Señor de los Anillos es el elegido. Siempre hay un elegido que es el que hace el viaje del héroe. Y normalmente, que ya hemos hablado de esto, es el tonto. Normalmente es el necio, el tonto, el menos capaz para hacer las cosas. Entonces, Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿no? Rey de los ejércitos, el Dios de Israel, es un Dios diferente. Antes de Yahvé, los dioses eran como Zeus, Plutón, Hades, Neptuno, Urano, ¿no? El Tao. Eran dioses que, el Tao todavía menos humano, pero bueno, los dioses humanizados como, o antropomorfizados como los griegos no necesitaban de los hombres. A Zeus le daba, pero no, le pasaba por al lado suyo y no le importaba ni medio la vida de los hombres. De hecho, los destruyó varias veces. Una de las veces lo iba a destruir otra vez y Prometeo hizo algunas cosas para que vivieran. A Zeus no le importaba a los hombres, Zeus no necesitaba de los hombres en tal caso participaban de sus guerras, como la guerra de Troya, que tenía que ver también con los dioses, pero participaban como diciendo, bueno, si no tienen nada que hacer, vengan. No les importaba nada.
Ahora aparece la figura de Yahvé. Y Yahvé se diferencia de esos dioses en que Yahvé hace una alianza con un pueblo elegido. Ya no es lo inconsciente por ahí, que no le importa ni medio lo que suceda con el ego. Y lo inconsciente hace sus cosas y cada tanto lo destruye al ego. No, ahora empieza a haber una relación entre lo inconsciente y el ego. Lo inconsciente llama al ego y establece un vínculo con él, una conexión, un pacto, ¿no? Empiezan a haber líneas de contacto. Fíjese que estamos hablando en tres niveles. Nivel teológico, como de dioses, nivel histórico, porque de un tiempo a esta parte cada vez más se ha antropomorfizado la idea de Dios. La imago Dei ancestralmente eran dioses del cielo que estaban allá lejos y que había que propiciarlos, y que si los dioses estaban contentos nos daban algo y si no nos aplastaban como hormigas. Pero sin embargo, a medida que el tiempo ha venido hacia nosotros, es decir, que ha pasado, eh, la imago Dei se ha humanizado cada vez más. Entonces, a la aparición de Yahvé en un mundo donde eran politeístas, Yahvé era un dios de entre otros, así como Allah era un dios entre otros que había en la Kaaba. En la Kaaba, donde había montones de dioses, como 300 dioses, de toda la zona, uno de ellos se llamaba Allah. Bueno, ese Allah tomó una característica especial y se conectó especialmente con ese pueblo, el árabe. Yahvé hizo lo mismo con su pueblo judío. Estableció un pacto y eligió un pueblo. ¿Por qué lo eligió a Israel y no eligió a los persas, por ejemplo? ¿Por qué esa cosa de que Israel, contigo estableceré, Abraham, sal de Ur y ve hacia la tierra prometida, que tu descendencia será más grande que las arenas del desierto y que las, no sé, que el mar y que las estrellas del cielo? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham, un tipo pobre, un pastor, por qué no tomó un pueblo esplendoroso, así como los persas o los sumerios mismos, que era de donde venía Abraham? ¿Por qué? Esa es la providencia specialis. Es decir, Dios elige al carente. El pueblo de Israel era un pueblo pobre, era un pueblo de pastores, era un pueblo que la pasaba mal, que pasaba hambre. Y gracias a que carecía de todas esas cosas, tenía espacio. Estaba vacío de muchas cosas y por eso tenía espacio para la inquietud de la búsqueda de algo más. Entonces, si una persona está plena, y yo quiero invitarla, no sé, a pasear, me va a decir, no, mira, ya tengo muchas cosas que hacer, mi vida está demasiado llena de actividades, estoy muy bien, no necesito nada, otra vez será. Sin embargo, una persona que no tiene nada que hacer, que está, no tiene dinero para ir a ningún lado, está carente de un montón de cosas, cuando yo la invito va a decir, bueno, genial, me encantaría, porque realmente no tengo nada de todo eso. Entonces, la carencia del pueblo de Israel permitió que se conectase con ese Dios que a su vez quería conectarse, quería llenar un algo que estaba vacío. Y necesitaba encontrar un hueco y lo encontró en Israel. Esto lo traspolamos y lo llevamos. ¿Por qué Frodo y no Aragorn? ¿Por qué Frodo y no, no sé, Gimli o cualquiera de los otros? O Legolas. Porque Frodo era el carente. Frodo era el que no sabía bien qué hacer en la vida. Frodo era el que quizá ni padres tenía, era el tonto, el que estaba a la buena de Dios. Ese fue el buen receptáculo para todo el camino del anillo El Señor de los Anillos. Por otro lado, ¿por qué Neo, el de Matrix? Si estaba, no sé, Morfeo, que tenía más experiencia en el tema y muchos otros. ¿Por qué Neo? Que era un tipo que encima vio que los elegidos suelen ser gente que tiene contradicciones, que a veces saben que quieren pero no quieren y se arrepienten y van y vienen. Y bueno, por eso mismo. Entonces, ahora traspolémoslo más todavía a lo interior. ¿Por qué o cómo tiene que ser un ego para ser elegido por lo inconsciente para tener una conexión con ello? ¿No? Para estar conectado con ese, abierto a ese inconsciente. Bueno, tiene que ser un ego carente. Cuando usted tiene todas las respuestas de la vida,
Usted pregunta, ¿por qué llueve? Por tal razón. ¿Por qué hace calor en verano? Por tal razón. ¿Por qué las personas? Por tal razón. Bueno, ese es un ego que está compacto, está cerrado, está hermético. Ese ego jamás se va a abrir. El lo inconsciente no va a entrar, no va a haber un pacto con un pueblo elegido, no va a haber ese idilio amoroso entre lo inconsciente y el ego. No, tiene que ser un ego que le pasen cosas. Entonces usted tiene una crisis, se hace preguntas, está confundido, no sabe para dónde ir, ¿no? Como dice el tango, estás desorientado y no sabes qué bondi, qué autobús hay que tomar para seguir. Bueno, esa es la actitud propiciatoria, esa es la providencia specialis, la providencia especial, el elemento necesario para esa apertura. Entonces, Yahvé es distinto, se ha personalizado más. No es Zeus, entre otros dioses, vio que el poder estaba repartido. Estaba Zeus, pero también estaba Plutón, y estaba Neptuno, y estaba Ares, y Afrodita, y Hera. Bueno, aquí no, aquí se compactó todo. Yahvé tiene cara, es importante. Quiere establecer un vínculo con la gente, ¿no? Con el pueblo elegido. Bueno, lo inconsciente a veces es, como en la antigua Grecia, lo inconsciente, un montón de arquetipos que dan vuelta para todos lados, que no tienen nada que ver conmigo, no me entero de nada, no puedo yo darme cuenta qué pasa porque es como que tiene vida propia eso y un día me manda o me genera una enfermedad, otro día un nervios, otro día nada, no tengo conexión de nada, yo no me entero, no sé por qué pasa lo que pasa. Solo soy como testigo de una gran guerra de Troya de arquetipos que ocurren en mi vida, ¿no? Es como decir, alegría, tristeza, depresión, alegría, y no me entero de nada. Entonces, eso empieza a cambiar en algún momento y empieza ese inconsciente a tomar una forma más compacta, más cercana a lo humano y con ganas de abrirse. ¿Por qué ocurre eso? Por la apertura del ego, porque el ego cambia su actitud y tiene una actitud de confusión y de anhelo, ¿no? De apertura. Entonces, ese inconsciente, aquí estamos ya empezando a hablar de una especie de binomio. No decimos, lo inconsciente me afecta a mí, me manda cosas. No decimos tampoco, yo modifico a lo inconsciente. No, estamos diciendo, ambos nos modificamos mutuamente. Cuando Zeus era Zeus y no le importaba a la gente, Zeus hacía sus cosas, la gente las suyas. Pero desde el momento en que Yahvé establece un vínculo con el pueblo elegido, desde el momento en que lo inconsciente empieza a relacionar con el ego, ambos están transformándose mutuamente. Ambos se cambian. La imago Dei, la imagen de Dios, va variando no porque Dios quiere, va variando por el contacto con el hombre. Es decir, lo inconsciente va variando por el contacto con el ego. Entonces, Yahvé ahora es diferente, es un Dios diferente a todos los demás. El ego o el pueblo de Israel también es diferente, es un pueblo único. Estaba Egipto, estaba Babilonia, que eran grandes. Bueno, este no, este era un pueblito, un pueblucho. Entonces el elegido es propicio porque es carente, es miserable, es vacío, es necesitado. Tenía espacio interior. Entonces, Yahvé, en el libro de Job, lo tortura a Job. ¿Qué hace con Job? Job, traspolado, es Yahvé y el pueblo de Israel. Lo bajamos un poco más y es Yahvé y Job, ¿no? Es como decir, todo el pueblo de Israel, voy a imaginar que lo personifico en un solo tipo. Job. Vale, relación con Yahvé. ¿Cuál es la relación? Lastimarlo, ¿no? Usted dirá, obviamente, qué cruel, ¿no? Que Dios, lo inconsciente, para relacionarse con el ego, lastime. Es decir, ¿por qué lo inconsciente para empezar a vincularse con lo que yo entiendo como yo, tiene que generarme toda clase de problemas, de emociones desagradables, de problemas físicos, de limitaciones en mi expresión, en mi manera de pensar, en todo? ¿Por qué? Bueno, imaginemos que yo tengo una pelota, me dan una pelota ahora, ¿no? Aquí, la tengo en mi mano, y me dicen, toma esta pelota, ¿es blanda o es dura? ¿Qué hago yo para saber si esta pelota es blanda o dura? Si yo solo la tengo en la mano, no me entero.
necesito ¿qué? Apretarla. Desde el momento en que yo aprieto la pelota y digo, es dura, ¿no? Porque mi mano casi no la puede apretar. O es muy blanda, mi dedo casi se tocan, es muy blanda. ¿Qué estoy haciendo con la pelota? La estoy lastimando. Yo estoy lastimando la pelota. La pelota tenía su forma, estaba contenta con su forma y yo la estoy deformando con el fin de saber yo cuán dura es la pelota con respecto a mí. Es decir, el apretar y lastimar la pelota hace que yo me dé cuenta si yo soy más duro que la pelota o no. Por lo tanto, el lastimar al otro me informa a mí. Es decir, si yo estoy con una persona, un amigo, mi pareja, no sé, mi hijo, lo que fuera, y quiero saber cómo soy con respecto a esa persona, qué tengo de diferente, necesito lastimarlo. Lastimarlo no es solamente pegarle, lastimarlo es hacerle una pregunta, lastimarlo es, no sé, invitarlo a dar una vuelta, lo que fuera. Quiero ver cómo reacciona, es hacerlo reaccionar. Pero toda invitación mía es una perturbación. Perturbo su estado normal. Lo estoy lastimando, lo estoy modificando. Entonces, eso me permite saber quién soy. Por lo tanto, ahora lo llevamos a un plano teológico. Dios lastima al hombre para saber quién es, para darse cuenta quién es Él. Y en ese darse cuenta quién es Él, también se da cuenta quién es el hombre. Porque si yo, Dios, lastimo al hombre y el hombre muere, yo me doy cuenta que, vale, Él es mortal, yo no. Pero si yo no lo hubiera lastimado y no lo hubiera matado, yo no me entero que soy inmortal. La única manera de saber que yo soy inmortal es ver que hay un otro que muere y yo no, por ejemplo. Entonces, ¿por qué peleamos los seres humanos? Guerras o bien en lo cotidiano. ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? ¿Por qué discrepamos? ¿Por qué discutimos? Porque es la manera de saber quién es quién y hasta dónde es quién y cómo somos, ¿no? Ya dijimos un montón de veces que los niños juegan al juego todo el tiempo del a que no. A que no saltas ese pozo. A que no corres de aquí hasta allá en un minuto. A que no vas más rápido que aquel. A que no cruzas esta calle sin mirar. A que no. ¿Por qué? Porque quieren ver con respecto al otro compañero o al mundo cuán rápido, fuerte, débil, tonto, inteligente son. Es una manera de saber, de reconocerse. Entonces Dios tortura a Job para saber quién es. Dios tiene ganas de empezar a saber quién es. Hasta ese momento, Zeus, Afrodita, vivían en su mundo y no se enteraban, era un mundo como muy algodonoso, donde ellos peleaban entre ellos, pero no se sabían del todo conscientes, autorreflexivos. No había una especie de metí la pata, ¿no? Esto no lo tendría que haber hecho de esta manera. Los dioses no tenían eso. En cambio, Yahvé se está empezando a acercar a esto. Ahora, traído a lo cotidiano, lo inconsciente quiere empezar a tener un contacto con el ego para poder cambiar y redefinirse él. Entonces, el hombre posee autorreflexión, el ego incluye la razón, la capacidad de pensar y todos nosotros tenemos la experiencia de la autorreflexión. ¿Qué quiere decir esto? No sé, yo levanto este vaso, lo vuelvo a bajar y me pregunto, ¿lo habré levantado bien? ¿Lo habré bajado muy fuerte y se puede romper? Me parece que lo hice mal, ¿no? Esa capacidad, eso se llama autorreflexión. Preguntarse si mis decisiones fueron correctas, si realmente valió la pena, eso es autorreflexión. Quien tiene autorreflexión tiene autoexistencia, sabe quién es. Dice Jung que su libro se llama Respuesta a Job. Entonces, producto de todo este libro de Job, viene una respuesta que ocurrirá mucho más adelante con un Cristo muriendo en la cruz y diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, dice Jung, que ese fue el único momento en toda la vida de Jesús, por lo menos en lo que relatan los evangelios, donde fue autorreflexivo. Jesús en todo su recorrido jamás se pregunta si actuó bien. No se pregunta Jesús, el otro día que dividí los panes, ¿habré estado bien? ¿O tendría que haberle dicho a la gente que fueran hasta el pueblo a buscar, no sé,
los suyos, o cuando convertí el agua en vino, se las tendría que haber dejado agua y no vino, para que, por X razón, estaré bien, no me habré excedido. Nunca se lo pregunta. Es un tipo que es. Esa es la cualidad de Dios, es la cualidad de lo inconsciente. Ahora, eso inconsciente cuando necesita humanizarse, necesita ser autorreflexivo, necesita de un otro que lo cuestione. Entonces, el ego cuestionador, que ya de por sí es autorreflexivo, puede cuestionar a lo inconsciente, puede hacer preguntas a ese inconsciente, como estas de ¿por qué a mí? Y si las hace de la manera adecuada como Job, puede abrir la puerta entonces a que lo inconsciente se vuelva autorreflexivo también. Eh, la autorreflexión lleva a saberse, a saber que uno tiene la capacidad de errar, ¿no? Cuando uno yerra, así se dice, uno mete la pata y uno sabe que se equivocó. Bueno, esto es la idea de pecado, que tan a veces mal cae cuando uno dice, soy un pecador, ¿no? O en la iglesia se dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esa es una cualidad humana. Esa no la tienen los dioses, no la tiene lo inconsciente, lo tiene solamente lo humano, que es capaz de preguntarse por qué o qué tan bueno fue lo que hice. Y eso permite corregir en la siguiente vez y no meter la pata otra vez. Si uno no tiene esa cualidad, uno actúa como una antinomia semiconsciente, lo que Jung decía que era Dios, lo que Jung decía que es lo inconsciente. Lo inconsciente, acordémonos, no es algo dado, es algo vivo, que se va transformando. La imago Dei va transformándose en relación con un ego, va cambiando. Esta cosa es revolucionaria porque no es, yo soy un ego, está lo inconsciente por el otro lado, a veces entiendo lo que quiere, a veces no entiendo, así es la vida. No, hay una especie de, ahora entiendo que yo, con mis actitudes, cambio a lo inconsciente y a su vez lo inconsciente entonces opera sobre mí y generamos una dinámica nuevísima, nuevísima, que si lo llevamos a lo teológico histórico, se ve en la evolución de los dioses a los que no les importa el ser humano, a dioses como Yahvé que ya les importa más el ser humano, a dioses como Yahvé que crea un hijo que desciende y finalmente, dice Jung, a un Espíritu Santo que aparece, que desciende, porque se va ese hijo, desciende en todos y es la pretensión absoluta de lo inconsciente de morar en lo humano, de lo inconsciente de realmente acercarse al ego. Dice Jung que los arquetipos, si no hay un ego, si no pueden encarnar, que ya lo vimos cuando hablamos de los demonios, los complejos, autónomos, necesitan de un ego. Es decir, el demonio de las películas de posesión, si no encuentra un cuerpo, no le sirve, el tipo no está contento, necesita un cuerpo para habitar y ahí se expresa. Entonces, Yahvé es lo inconsciente diciendo, escucha, necesito habitar en algo. Si no habito en algo, no me muevo, no me reconozco, no me descubro y quiero conocerme. Es como que la pregunta de ¿por qué Dios creó el universo y no se quedó tranquilo como estaba? Porque necesitaba generar la posibilidad de descubrirse, quería verse, quería saberse, quería saber quién era. Entonces creó un mundo para que el mundo, con sus ojos múltiples de la ranita, de la persona, se mire entre sí y se reconozca y diga, oh, mira lo que hay, ¿no? Un otro. Aunque Sartre decía, el infierno es el otro. Entonces, dice Edinger, experimentar la derrota es saber que existo. Y lo lleva, fíjese, al plano de los niños. Un niño pequeño, un bebé, dice Jung, está, su ego, digamos, está inflado. Jung hablaba de la inflación. ¿Qué significa la inflación? Bueno, si yo como ego miro a Dios o a lo inconsciente, ¿no? En lo cotidiano, a lo inconsciente, y digo, yo soy eso, estoy inflado. Es decir, este ego pequeño, este centro de conciencia pequeño, racional, ahora
se ha identificado con la totalidad. Bueno, eso es un bebé. Para el bebé no hay nadie. Eso es Dios. No hay nadie. Ahora, ¿la vida está contenta con un bebé? ¿Somos todos bebés así como y nada más? No. La vida evoluciona y quiere que ese bebé poco a poco diga, esta es mi mano, esa es mi madre, este es mi padre, este soy yo. Si ese es mi padre, este no es mi padre, ¿quién es este? Yo. Si este soy yo, soy diferente a la cuna, soy diferente a mi otro hermanito, soy diferente a... ¿Y cuán diferente soy? Y bueno, a ver, yo voy a correr a ver si corro más rápido que mi hermanito. Y no, no corro más rápido que mi hermanito. Por lo tanto, yo soy más lento que mi hermanito. Y empieza una serie de autodefiniciones infinitas, que hasta hoy en día como adultos las hacemos, a ver quién puede, no sé, trabajar más horas, quién puede nadar más rápido, quién puede, ¿no? Quién es más bello, quién es más... Esas son las definiciones. Entonces, un niño pequeño está inflado, está completamente centrado en el sí mismo, decía Jung, en lo inconsciente, en Dios. Pero el niño necesita, a través de la derrota, de la sensación de derrota, empezar a conocer sus límites y darse cuenta que él no es Dios, no es la totalidad, que tiene límites, que si el niño se golpea, intenta caminar y se cae y se golpea, duele. Y le duele a él. Entonces empieza a través de la derrota a descubrirse. Por eso dice Jung también que el síndrome del niño mimado, que es esto de que el adolescente o niño pequeño y después adolescente, donde, ¿qué quieres? La nueva Play, toma, te la compro. ¿Qué quieres? ¿Dinero para salir y divertirte? Toma. ¿Desaprobaste todas las materias en el colegio? No importa, la vida es para disfrutarla. Ese niño no conoce la derrota, no conoce límites, no hay ninguna pared con la que se golpea. Por lo tanto, si yo no me golpeo con ninguna pared, no conozco mis dimensiones, no conozco mi dureza. Acabo pensando que yo soy más duro que la pared y no lo soy. Entonces, eh, el síndrome del niño mimado es aquella persona que no sufre golpes en la vida, ¿no? Entonces, como consecuencia, uno dice, bueno, vive mejor, ¿ves? No tuvo ningún golpe. Sí, pero no se entera quién es, no tiene autorreflexión. Vive una vida que carece de sentido. Dios quiere que la vida tenga sentido. Lo inconsciente quiere que exista un ego aparte. Si no, sería todo como una especie de seamos todos como vacas, ¿no? Comemos la hierba y se acabó la historia. No, apareció el ser humano con un cerebro que como un centro de conciencia genera la autorreflexión que permite hacer una abstracción temporal, generar una línea de tiempo, lo que hice ayer, lo que hago mañana, lo que hizo fulano, fulano no soy yo. Todo eso lo crea el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza crea esto y no queda todo en una especie de babia donde no hacemos nada? Porque la vida quiere eso, dice Jung. Entonces, experimentar la derrota es saber que existo. Dios no experimenta la derrota, nunca. Dios es infinito. La muerte es una derrota. Dios es inmortal. Entonces, nadie que sea inmortal puede conocer la derrota, por lo tanto, nadie que sea inmortal tiene autorreflexión. La capacidad de autorreflexión, de pensar sobre lo que pienso, de examinar críticamente mis decisiones, solo puede provenir de alguien mortal, de alguien que tenga límites, que no pueda correr más de cierta cantidad de metros porque se cansa, no puede pensar más de cierto tiempo porque se agota. Ese es el que puede ser autorreflexivo. El que está inflado, por ejemplo, e identificado con el sí mismo, no tiene autorreflexión, porque no tiene límites, porque no tiene paredes. Entonces, Dios necesita a Job para conocerse. Zeus nunca conoció sus límites porque nunca se relacionó con lo limitado que eran los humanos. Él vivía en su mundo de dioses donde todos eran perfectos. Es cierto que sí, tuvo luchas y le pasaron cosas y
pereció o quedó reducido en ciertas ocasiones por otros dioses. Hasta ahí habrá tenido unos ciertos límites, pero para tener una verdadera autorreflexión hay que conectarse con el que realmente es limitado, el hombre, el ego, ¿no? Lo inconsciente, bueno, el arquetipo de tal puede tocarse con el arquetipo de cual y bueno, ver un poquito sus límites, pero para ver realmente el arquetipo de héroe hasta dónde puede ir, necesita calar en un ser humano y que ese tipo se convierta en Héctor de Troya y que pelee una guerra y a ver hasta dónde aguanta. Ahí sí se ve el arquetipo de héroe. Entonces, Dios necesita a Job para conocerse. El niño pequeño, decimos, está inflado. Eh, Cuando dice Edinger, el ego, o sea, Job, cambia, se diferencia, lo inconsciente también lo hace, se personaliza. Entonces, los amigos de Job que daban respuestas simples, como por ejemplo, bueno, si Dios te envió esto es porque te habrás portado mal, algo habrás hecho, o la esposa de Job que le decía, ¿por qué no blasfemas si mueres? Ninguno de ellos tenía autorreflexión. Simplemente daban por sentado que había ahí un señor castigando y que más valía la pena, como si fuera Zeus. Bueno, si Zeus lo quiso, así será. No, Job decía, no, ¿esto por qué? ¿Por qué es así? Se lo preguntaba. Él quería ir más allá, tenía esa duda recalcitrante. Los amigos lo despachaban rápido. Era, bueno, eh, si lo hiciste por algo es, así que aguántatelo y ya está. No, Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué? Esa es la pregunta de Job, ¿no? Entonces, una pregunta que no se satisface fácil. El ego y el sí mismo, entonces, son un binomio. No existe sí mismo sin ego. El sí mismo sin ego no es. Es decir, no puede haber una totalidad sin la parte. No tiene sentido. ¿Cómo va a haber la totalidad sin una parte? Si no está la parte, ¿qué sentido tiene que algo se llame la totalidad? No necesita llamarse la totalidad. Entonces, para que Dios sea Dios, necesita de la persona, necesita de nosotros. Dios nos necesita. O lo inconsciente necesita de la existencia de un ego, necesita de que yo esté enfadado, me preocupe, me contraríe, me pasen cosas, me cuestione, necesita que todo eso pase para establecer un vínculo conmigo y para cambiar. Y la vida es cambio, la vida es evolución, así que es lo inconsciente, apela constantemente a mí, me quiere habitar y cuanto más yo providencia especialis, cuanto más yo abierto esté, más esa posibilidad se da. Si yo estoy como, no sé, galvanizado o plastificado, y bueno, no, eso otro no va a entrar nunca. Yo voy a vivir como tantas personas que es como si vivieran en la época de Zeus y los humanos. Los humanos por aquí, Zeus por ahí. Zeus hace sus cosas, es como decir, lo inconsciente, sí, tengo una dimensión más profunda, me parece, pero porque a veces me enojo y no sé por qué, a veces me entristezco y no sé por qué, pero la verdad tengo muchas cosas para preocuparme. Yo voy al centro comercial y trabajo mucho y bueno, criar los hijos, no tengo tiempo para todo eso. Bueno, eso es una persona llena, una persona que no tiene vacío suficiente para recibir eso otro. Entonces, eh, el ego y el sí mismo son un binomio, son una simbiosis. Hasta ahora hemos pensado siempre en polos. Entonces aparece el pensamiento positivo que dice, a ver cómo cambio a lo inconsciente. Si me dio un sarpullido, debe ser porque, no sé, debo tener inconscientemente nervios. ¿Cómo hago para disolver ese nervio, esa tensión en lo inconsciente? Bueno, empezaré con pensamiento. Es decir, yo, ego, Job, quiero cambiar a lo inconsciente, el sí mismo, Dios. Es unilateral, no es un diálogo eso es un monólogo. Por otro lado está lo inconsciente, ¿no? Enviando al ego, a Job, una tortura X para poder palparlo. También es un monólogo. Ahora la propuesta es un diálogo, los dos quieren diálogo en el fondo. Job quiere hablar con Dios para obtener respuestas, para que para lograr lo que se llama la justificación. Quiero saber por qué.
No me satisface decir que hay un tipo ahí apuntando todo y que si yo metí la pata porque no cumplí unas leyes, ahora la tengo que pagar. Yo quiero saber por qué ese tipo es así. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué hay un tipo escribiendo cosas? ¿Por qué tiene que haber una ley? ¿Por qué? Esa es la pregunta de Job. Job quiere ir más allá, quiere ver las espaldas de Dios. No le interesa aceptar, cumplir. Ya era cumplidor Job, era el mejor. Ahora lo que quiere es ver la espalda de Dios. Quiere ver por qué. Le está preguntando a Dios, Dios, ¿por qué eres así? No es, lo inconsciente me ha enviado alegría, por eso esta mañana estoy contento. No, no, inconsciente, ¿qué sos? ¿Por qué me estás enviando esto? ¿Me estás enviando esto o sos así porque yo soy de esta manera y somos un binomio? ¿No? Entonces, la conciencia solo se puede desarrollar en una conciencia mortal. Autorreflexión, conciencia. Yo para ser consciente, dijimos que Dios, explicaba Jung, era una antinomia semiconsciente. Para que Dios se vuelva consciente, abra sus ojos y diga, esto soy, llámese a eso encarnarse, para eso metafóricamente aparece como Jesús, ¿no? Y dice, abre los ojos y dice en el pesebre, mira, esto soy, ¿no? Para que eso suceda, hace falta un ego mortal, hace falta entrar en la limitación. Dios tuvo que nacer como Jesús, que se hacía pis, caca, que se enfermaba, que le daba sueño, cansancio, hambre. Ahí realmente lo inconsciente se descubre. Antes no. Antes es una antinomia amoral, semiconsciente o peor, Zeus directamente que hace su juego y su vida y no se entera de nada, de nadie, no le importa, tal como nosotros podemos pisotear una hormiga. Y no nos importa y ni nos enteramos que la pisoteamos. Un día la hormiga nos pregunta, ¿por qué me estás pisando? ¿No? O uno vio eso de quemar la hormiga con la lupa. Imagínense que la hormiga le diga, momento, ¿por qué me estás quemando? Nos mató ahí. Porque uno venía contento quemando la hormiga, bueno, uno quema la hormiga, se satisface de necesidades de sentirse importante, pero que la hormiga te pregunte, ¿por qué me estás quemando? Es como que te confronta con la idea de, soy un maldito. Soy un maldito. Y yo me estaba presentando a mí mismo como que era súper divertido, súper guay ahí quemando la hormiga. Soy un maldito. Y lo descubrí gracias a la hormiga. Esta hormiga es necesaria para mí. Sin esta hormiga yo no sé si soy o no un maldito. Fíjese, eso lo traspolamos a lo teológico y tenemos un Dios que, no sé, destruye Sodoma y Gomorra, al pueblo judío lo mete en Egipto, lo saca de Egipto. Todo eso, ¿no? Para que ese pueblo lo está haciendo así, como a la pelota, para ver cómo es y para ver cómo es Él. Se dio cuenta ese Dios que en la dialéctica, en el diálogo con la hormiga, se descubre. ¿Cómo sé yo si soy un maldito si no me lo pregunta una hormiga a la que estoy torturando cruelmente? ¿Quién me lo va a decir? ¿Otros dioses? Si los otros dioses son igual que yo. ¿Otros arquetipos? Los otros arquetipos, Zeus, Plutón, Hades, son iguales que yo. Necesito de un otro que realmente sea limitado y que esté padeciéndome. Y ahí me descubro. Vamos a ver hasta aquí nada más hoy porque ya se nos ha cumplido la hora. Entiendo que es un tema quizá un poco complejo, pero al mismo tiempo, si lo abordamos con mucha tranquilidad y con mucha calma, lo vamos así deshaciendo, que es lo que pretendemos hacer en siguientes ocasiones, puede cambiar mucho la imago Dei, la forma en que vemos a esas tres niveles. Lo teológico, nuestra relación con lo que sería lo espiritual o religioso, el entendimiento de eso, el nivel psicológico, lo inconsciente ego, ¿no? Y por otro lado lo histórico, el desarrollo de la humanidad a lo largo de los siglos y cómo a nivel colectivo hemos ido cambiando la forma de entender la existencia, el paradigma. Así que, dado que la vida es un macabro juego, y mira, y te recuerdo algo antes que me olvide,
Este programa carece de sustento económico externo, así que si quieres colaborar con él, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación a través de nuestro enlace de PayPal que se encuentra en nuestro canal en iBooks. Cualquier duda puedes escribirme a infospadaweb@gmail.com y te aclararé la duda que tengas con respecto a eso. Y desde ya, muchas gracias. Y ahora sí, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti Damocleanos. Muchas gracias.